Buenas tardes, vamos a exponer nuestro diseño de experimento y el ejemplo de regresión lineal como parte de la evaluación de la unidad 5 del área de estadística de la Universidad de Antioquia. Objetivo y propósito del experimento. Determinar si existe una relación significativa entre la distancia y la precisión de detección del sensor, donde se tiene la sospecha que a partir de cierta distancia se ve afectada la toma de las medidas. Variable respuesta. En el experimento efecto de la distancia en la precisión de detección con el sensor ultrasónico, la variable respuesta Y que se va a medir es la exactitud de detección del sensor. Variables controlables o independientes. En nuestro caso es la distancia, ya que al modificarla se espera que haya cambios en la precisión de detección del sensor. Variables no controlables o perturbadoras. Ruido ambiental, el cual puede ser ruidos eléctricos o acústicos en el entorno. Reflejos y superficies irregulares, ya que si el objeto o superficie de detección presenta reflejos o es irregular, podría causar reflexiones acústicas inesperadas. Y efectos de dispersión o absorción del sonido. Algunos materiales o condiciones del entorno pueden dispersar o absorber parte del sonido emitido por el sensor ultrasónico. Materiales. Sensor ultrasónico es el principal material, el cual emite el sonido para poder hacer las detecciones de las medidas. Microcontrolador, el cual conecta la interfaz del sensor ultrasónico con el computador. Cables de conexión. Son los cables que nos ayudan a conectar el sensor ultrasónico con el microcontrolador. Computador. En este tenemos el software, el cual nos arroja las medidas. Software Arduino, el cual es el programa que se utiliza para poder obtener las mediciones. Y por último, superficies de prueba, las cuales se componen por un cuaderno, el cual utilizamos como pared, el metro, el cual utilizamos para medir las distancias de referencia, y la superficie donde marcamos dichas distancias. Tratamientos. Planteamos 4 tratamientos con 4 réplicas para cada uno, por lo cual obtuvimos 16 datos en el experimento. El tratamiento número 1 es a 250 milímetros, el número 2 a 500 milímetros, el 3 a 750 milímetros y el cuarto a 1000 milímetros. Para poder realizar la aleatorización, tomamos las medidas en diferentes distancias, asignando los datos a cualquiera de las réplicas, sea la 1, la 2, la 3 o la 4, por lo cual se utilizó un enfoque de aleatorización casual. Los instrumentos para medir estas distancias fueron la cinta métrica para tener las distancias de referencia del sensor ultrasónico al cuaderno, que fue el objeto que utilizamos como pared, y el sensor ultrasónico, el cual nos arrojó las medidas experimentales. El tipo de diseño experimental aplicable en este caso es un diseño completamente aleatorizado, lo cual implica aleatorizar los datos obtenidos de las distancias a las diferentes réplicas. En la tabla de la derecha está explícitamente los datos obtenidos de manera experimental. En la tabla izquierda están ordenados por el tipo de tratamiento y adicional tenemos el cálculo de la precisión relativa de las mediciones, el cual utilizamos para realizar nuestro análisis. Hipótesis. La hipótesis nula es: no hay diferencia significativa en la precisión de detección entre las diferentes distancias medidas por el sensor ultrasónico. La hipótesis alternativa es que existe una diferencia significativa en la precisión de detección entre al menos 2 de las diferentes distancias medidas por el sensor ultrasónico. El modelo de ANOVA a validar en este caso se puede expresar en notación estadística de la siguiente manera, donde Y y J representa la observación de precisión de detección para el tratamiento y en la réplica J. Mu es la media general de todas las observaciones. TI es el efecto del tratamiento I sobre la precisión de detección. Y epsilon y J es el error aleatorio asociado a la observación Y y J. Según los resultados proporcionados, se pueden realizar un análisis descriptivo de la variable respuesta, efecto
de la distancia en la precisión de detección para cada nivel del factor de la ANOVA unifactorial. Aquí está el análisis descriptivo. Como podemos ver, están los diferentes niveles con su media, desviación estándar, mínimo, máximo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil. Estos estadísticos descriptivos proporcionan información sobre la distribución de las mediciones relativas de precisión para cada nivel de distancia. Se observa una disminución en la precisión a medida que se aumenta la distancia con el nivel de 250 milímetros, mostrando la mayor precisión promedio, y el nivel de 750 milímetros, mostrando la menor precisión promedio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas conclusiones están basadas en los datos proporcionados y pueden requerir un análisis más detallado y una interpretación adecuada. Bueno, aquí podemos ver la construcción de la tabla de ANOVA. Para el factor distancia de la ANOVA unifactorial se obtuvo un valor de P igual a 0,012, usando un nivel de significancia de 0,05. Podemos comparar este valor de P con el nivel de significancia establecido. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, en nuestro caso P menor a 0,05, se considera evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir que hay una diferencia significativa entre al menos dos de los niveles del factor distancia. En este caso, el valor de P obtenido 0,012 es menor que 0,05, lo que indica que hay una diferencia significativa en las medias de al menos dos niveles de distancia. Por lo tanto, podemos concluir que el factor distancia tiene un efecto significativo en la precisión de la detección según el criterio de decisión basado en el contraste de hipótesis. Utilizando la prueba LSD, se puede comparar todos los grupos entre sí para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas. La prueba LSD compara las diferencias entre las medias de dos grupos con un valor crítico y determina la diferencia es significativa o no. Si los valores de la prueba LSD muestran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, podemos concluir que hay una diferencia significativa en la precisión relativa de las mediciones entre los grupos de diferentes distancias. Y es lo que nos pasa en nuestro caso, ya que a una distancia de 250 y 500 milímetros son estadísticamente diferentes, y también a una distancia de 500 milímetros y 1000 milímetros son también estadísticamente diferentes. Entonces se puede concluir que la distancia tiene un impacto en la precisión relativa obtenida. Para la verificación de supuestos del modelo, iniciamos con la prueba de normalidad. Primero analíticamente, con el test de Shapiro-Wilk. Como podemos ver, el estadístico de prueba de Shapiro-Wilk nos dio 0,93 y el valor P asociado nos dio 0,2439. Como podemos ver, nuestro valor P es mayor al nivel de significancia que escogimos en el modelo, que es de 0,05. Por esto, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de normalidad. Por lo tanto, se cumple el supuesto de normalidad en los residuos. Bueno, ahora esto lo podemos ver gráficamente. En la gráfica se pueden ver que la mayoría de los valores tienden a una recta, lo cual nos confirma que el supuesto de normalidad no se está violando. Seguimos con la prueba de homogeneidad de varianzas. Primero lo hicimos analíticamente con la prueba de Bartlett. El estadístico de Bartlett nos dio 0,78895 y el valor P asociado nos dio 0,8521. Con este valor P, como es mayor a nuestro nivel de significancia que tomamos en el modelo, que es de 0,05, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, se cumple el supuesto de varianza constante. Bueno, esto también lo podemos ver gráficamente. Como podemos ver, la amplitud de la dispersión de los puntos en cada nivel del factor tiende a ser similar.
Esto nos quiere decir que se cumple este supuesto. Como última prueba y la prueba más importante que se debe cumplir, realizamos la prueba de autocorrelación o de independencia. Primero, analíticamente con la prueba de Durbin-Watson. El estadístico de Durbin-Watson nos dio 2,19 y el valor P asociado 0,33. Este valor P es mayor al nivel de significancia de 0,05. Entonces podemos decir que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de autocorrelación. Por lo tanto, se cumple el supuesto de independencia entre las observaciones. Ahora esto también lo podemos ver gráficamente. Como sabemos, graficamos los valores residuales y en la gráfica podemos observar que no sigue ninguna tendencia, ningún patrón. Entonces, con esto se puede concluir que el supuesto se cumple. Como podemos notar, en resumen, los resultados indican que se cumplen los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia en los residuos del modelo ANOVA unifactorial. Como conclusiones del experimento, con base a los resultados obtenidos y el análisis realizado, podemos concluir lo siguiente. Existe una diferencia significativa en la precisión de detección del sensor ultrasónico en función de la distancia a la que se encuentre el objeto. El factor distancia ha demostrado tener un efecto significativo en la precisión de detección. Al realizar el análisis descriptivo de la variable respuesta, se observa que a medida que la distancia aumenta, la precisión de detección tiende a disminuir. Esto indica que cuanto mayor es la distancia entre el sensor y el objeto, menor es la precisión de la detección. Los resultados del análisis de varianza ANOVA muestran que la diferencia en la precisión de detección entre los diferentes niveles de distancia es estadísticamente significativa. Esto respalda la conclusión de que el factor distancia tiene un efecto significativo en la precisión de detección. No se han detectado violaciones significativas de los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia en los residuos del modelo. Esto sugiere que el modelo de ANOVA es adecuado para analizar los datos y los resultados obtenidos son confiables. En resumen, el experimento ha demostrado que la distancia es un factor crítico que influye en la precisión de detección del sensor ultrasónico. A medida que la distancia aumenta, la precisión disminuye, lo que implica que es necesario tener en cuenta la distancia al utilizar este tipo de sensor. Estos hallazgos son importantes para comprender y optimizar el rendimiento del sensor en diferentes situaciones y aplicaciones. Regresión lineal simple. Planteamiento del problema. De una determinada empresa encargada del mantenimiento de vehículos se conocen los siguientes datos, referidos al volumen de venta en millones de pesos y al gasto en publicidad en redes sociales y vallas en pesos de los últimos 6 meses. Se quiere conocer si existe una relación entre la variable independiente gastos de publicidad y la variable dependiente volumen de ventas. Para lo anterior se realizará una gráfica de dispersión para las dos variables. De la tabla obtenida en R, se obtiene que el valor P es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que los parámetros beta sub 0 y beta sub 1 son estadísticamente iguales a 0. De la anterior tabla se obtienen los parámetros utilizados para nuestro modelo de regresión lineal, los cuales corresponden al intercepto con el eje X, la pendiente y el error, donde el intercepto con el eje X presenta un valor de 73.621 negativo, la pendiente positiva de 26.170 y el error asociado de 53.260. Adicional a esto se obtiene la tabla ANOVA. En esta gráfica se observa un buen ajuste de los datos al modelo de regresión lineal obtenido.
prueba de normalidad. Se observa gráficamente que los datos se ajustan a la distribución normal definida por la zona azul.